Hola, soy Alba, psicóloga de Asperger. Y yo soy Ushio, psicólogo de Asperger. Y hoy os traemos este vídeo para explicaros un poquito las características del síndrome del Asperger, ya que ahora en febrero se va a celebrar el Día Internacional del Asperger. Por tanto, os queremos acercar un poquito con qué personas trabajamos y cómo son. Antes de comenzar, debemos saber qué es el Asperger. El Asperger es un trastorno del neurodesarrollo, es decir, que se debe a un desarrollo inusual del cerebro. Esto repercute en que tengan más dificultades para hacer relaciones sociales, que tengan unos gustos muy peculiares y que tengan unas rutinas muy rígidas, que les cuesta modificar. Más adelante entraremos en detalle con características un poco más detalladas y más profundas. El Asperger entra dentro del espectro del autismo, aunque actualmente ya no hay una diferencia oficial entre el espectro del autismo y el Asperger. Seguro que a muchos de vosotros os suenan algunas características del síndrome de Asperger. Seguro que muchos de vosotros tenéis muchas ideas respecto al Asperger. Pues ahora, en esta sección, vamos a cuestionarnos ciertos mitos o ciertas ideas preconcebidas que nosotros tenemos en torno al síndrome del Asperger. Así que estad atentos. Esto es una media verdad, más bien tirando a falso. Es cierto que en comparación al autismo, las personas con Asperger suelen tener la capacidad intelectual más preservada, pero esto no quiere decir que sean personas muy inteligentes. Como en todo, hay personas que son más inteligentes que el promedio o por debajo del promedio. Lo que suele llevar a engaño es que como tienen algunos intereses muy restringidos y muy específicos, suelen tener conocimientos muy amplios sobre una temática concreta y da lugar a confusión, entendiendo que la cantidad de conocimientos que tienen es debido a que son muy inteligentes, pero no tiene por qué ser así. Esta es una de las ideas más extendidas que tiene la sociedad respecto a las personas con síndrome de Asperger o autistas, y es que no les gusta relacionarse con los demás, es que no les gusta acercarse a jugar con otros niños, es que tienden a tener conflictos con los demás a la hora de estar en grupos. Esto es más bien falso. ¿Por qué? Porque a la gran mayoría de ellos sí les gusta relacionarse con los demás, sí les encantaría jugar con otros niños, sí les encanta el contacto físico con su familia, con sus cercanos. El problema donde nace, en que tienen unas grandes dificultades en su comunicación y a la hora de relacionarse con los demás. Les cuesta interpretar el comportamiento de los demás, les cuesta interpretar las intenciones que tienen los demás. Entonces, si yo no sé cómo comunicarme bien o no sé cómo iniciar una conversación con los demás, difícilmente me voy a sentir segura o cómoda a la hora de hacerlo. Por tanto, las personas autistas o con síndrome de Asperger muchas veces tienden a evitarlo, porque no saben cómo hacerlo, les faltan estas herramientas. Así que, aquí, como os he dicho, esto es más bien falso. Esto, una vez más, es falso. Hay una gran variabilidad en cuanto a los deseos de las personas con Asperger de tener contacto físico. Lo que sí suele ser frecuente es que debido a las dificultades que tienen para regular sus relaciones, no suelen ser muy apropiados a la hora de establecer ese contacto físico, quedando a veces momentos en los que se debería establecer un contacto y ellos no lo hacen, o bien expresando cariño o contacto físico de forma muy brusca o inapropiada. Este es otro de los grandes mitos, y diciendo mito ya sabéis que esto es algo falso. O sea, realmente no es que no sientan emociones, ni mucho menos. ¿Dónde radica el problema o la gran dificultad aquí? Es que les cuesta muchísimo saber identificar, saber expresar y saber regular sus emociones. Por tanto, si yo no sé lo que estoy sintiendo en este momento, difícilmente voy a poder regularme o difícilmente voy a poder expresar lo que siento. Y al igual que me cuesta identificármelo a mí misma, también les cuesta identificarlo a los demás. Con lo cual muchas veces cuando alguien está triste, cuando alguien está enfadado, no saben interpretarlo correctamente. Es decir, ¿me ha hablado así porque está enfadado o porque está triste? No sé muy bien. Y al no entenderlo correctamente, mis relaciones también se van a ver un poco afectadas en este sentido, tanto con los demás como conmigo mismo. Una vez ya hemos explicado los mitos que encontramos más frecuentemente en nuestra sociedad sobre el síndrome de Asperger, pasaremos ahora a comentar las características de una forma más profunda. En la introducción ya hemos comentado dos de las características principales. Unas son las dificultades de socialización y otras son los intereses restringidos y comportamientos estereotipados. Ahora veremos en qué consiste todo eso, junto con algunas características periféricas que todavía no hemos comentado. Una de las áreas principales que está afectada en el síndrome del Asperger es la comunicación y la interacción social. Dentro de esta encontramos diversas dificultades que se deben a varias razones. Os voy a ir explicando un poquito cada una de ellas, a ver si logramos hacer un compendio global para entender mejor
¿Por qué les cuesta tanto relacionarse? ¿Por qué tienen tantas dificultades en este sentido? Una de las razones principales por la cual tienen dificultades en la comunicación y en las interacciones sociales es el déficit que presentan en la teoría de la mente. Y os preguntaréis, ¿qué es eso de teoría de la mente? Pues es esa capacidad que tenemos a la hora de inferir las intenciones en los comportamientos de las demás personas. Por ejemplo, si nosotros estamos observando un grupo de 4 personas que están interactuando entre sí, vemos que uno va a empezar a hablar, vemos que otro está bastante despistado, vemos que otro está mirando el reloj y vemos que otro está súper interesado, nosotros a simple vista, simplemente con mirar un segundo, somos capaces de inferir todas estas cuestiones que os acabo de comentar, todos esos detalles. Pero a ellos les cuesta entender e integrar toda esa información en el mismo tiempo que a nosotros. Por tanto, si tienen todas esas dificultades a la hora de interpretar a los demás, les va a costar relacionarse. Algo que observamos también muy habitualmente es la ausencia o el bajo uso del lenguaje no verbal. Tanto a la hora de ellos poder expresarse, vemos que no suelen acompañarse de muchos movimientos, de muchos gestos, o si tienen que señalar algo, les cuesta hacerlo de manera consciente y natural. Y por otro lado, igual que a ellos les cuesta expresarlo, también les cuesta interpretar lo que los demás quieren decir con sus gestos, ya sea a la hora de expresar una emoción con su cara, ya sea a la hora de qué es lo que están diciendo con su cuerpo, o si nos señalan algo, pues como que les cuesta seguir estos mensajes no verbales. También presentan dificultades a la hora de integrar las reglas conversacionales en su día a día. Que esto quiere decir que a la hora de empezar a hablar con alguien, para nosotros puede ser algo muy automático, que tenemos muy interiorizado y no tenemos por qué pensar. Pero si realmente dividimos en distintos pasos una conversación, por ejemplo, al inicio de una conversación, a la hora de mantener o finalizar una conversación, ellos presentan ciertas dificultades. A veces pueden tener un acercamiento bastante inusual, no saben exactamente cómo comenzar a hablar con una persona o con un grupo de personas. A veces les cuesta mantener turnos de palabras adecuados, es decir, a la hora de mantener esa conversación no saben interpretar bien los gestos de las otras personas, de cuándo voy a empezar a hablar o cuándo termina su turno y cuándo comienza el mío. Y en otras ocasiones pueden presentar dificultades a la hora de finalizar una conversación, es decir, no saben cuándo es adecuado terminar el tema del cual están hablando. Otra de las características más conocidas dentro de las personas autistas o con Asperger es que son personas muy literales a la hora de interpretar el lenguaje. Es decir, que si yo, por ejemplo, estoy usando una ironía o dobles sentidos o un concepto bastante abstracto, ellos van a presentar dificultades a la hora de comprender lo que yo estoy diciendo. Es decir, que no van a entender realmente lo que yo quiero decir o cuál es mi intención con ese mensaje. Por ejemplo, si yo digo, me duele tanto la cabeza que me va a explotar, muchos de ellos son capaces de interpretar que en algún momento mi cabeza va a explosionar. Por tanto, si tenemos estas dificultades a la hora de interpretar mensajes, en muchas conversaciones se van a quedar fuera de lugar o se van a quedar un poco con cara de no haber entendido lo que estamos diciendo, porque realmente esos dobles sentidos, como decía anteriormente, si no los entiendes, vas a perder cierta información en esa conversación. Por tanto, también les tenemos que ayudar a la hora de comprender estos mensajes. La otra de las dos características fundamentales del síndrome de Asperger son los comportamientos estereotipados. Los comportamientos estereotipados son todas aquellas conductas o pensamientos excesivamente rígidos que se ven en el día a día de estas personas. Por ejemplo, a la hora de razonar es muy probable que se encajen en un razonamiento o en una idea y que sea muy difícil sacarlos de ahí. A nivel comportamental, esto se traduce normalmente en rituales y manías. Por ejemplo, pues si todos los días, todos los lunes, tengo que llevar una camiseta roja, el día que la camiseta roja esté pagada mal y tengo que ponerme otra de otro color, eso va a suponer seguramente algunos problemas en cuanto a la gestión de esa problemática. Junto con estas restricciones también aparece lo que ya hemos comentado anteriormente en cuanto a sus intereses. Por ejemplo, en cuanto a intereses, suelen interesarse por cosas muy concretas y con mucha intensidad. Estos intereses suelen ser bastante raros o considerados atípicos por los demás, bien sea porque son intereses que a otras personas no les generan curiosidad, por ejemplo, pues tener una colección de códigos de barras o cosas tan extravagantes como eso, o bien intereses que son habituales para el resto de personas, por ejemplo, pues les gusta el fútbol y que lo lleven a un nivel casi obsesivo, que sea una cosa de la que prácticamente solo ellos hablen
y que no haya otra posibilidad. En el momento en el que otra persona intenta intercalar una temática diferente a la que ellos están explicando, pues supone bastantes problemas porque no se adaptan, como ya explicó antes mi compañera Alba, a las conversaciones que le pueden ofrecer los demás. Otro de los aspectos afectados en el síndrome de Asperger son las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas son aquellos procesos mentales complejos que nos ayudan a organizar, planificar y dirigir nuestro comportamiento hacia objetivos concretos. A su vez, hay varios elementos que están dentro de estas funciones ejecutivas, como son la atención, la memoria, el control inhibitorio, la planificación, la flexibilidad cognitiva y la velocidad de procesamiento. Algunos de estos elementos son más o menos intuitivos, es más o menos fácil saber a qué se pueden referir, como puede ser la atención o cómo puede ser la memoria. Voy a aclarar en pequeñas palabras un poco a qué se refieren el resto. El control inhibitorio es la capacidad que tenemos cada uno de nosotros de inhibir, es decir, de evitar realizar ciertas conductas que a lo mejor de forma automática no saldrían, pero que debemos controlar para nuestro propio beneficio. Otro aspecto no tan claro quizás sea la velocidad de procesamiento. La velocidad de procesamiento es la rapidez con la que nosotros somos capaces de entender y procesar la información que recibimos para hacer una respuesta consecuente. La flexibilidad cognitiva es otra de las capacidades que creo que debemos explicar. La flexibilidad cognitiva es la capacidad que tiene de adaptarse a ciertos cambios, de modificar ciertas creencias o de desencajarse de ciertas argumentaciones o ideas que puedan tener, con lo cual se muestran bastante rígidos y bastante resistentes a los cambios. En trastornos de origen neurobiológico como más el TEA o el Asperger, en muchas ocasiones vemos alterada la capacidad de integrar sensorialmente la información del entorno o también las sensaciones internas. ¿Esto qué quiere decir? Que pueden presentar, o sea, que su cerebro procesa la información de manera distinta a la hora de recibir estímulos externos, como puede ser un ruido, como puede ser una textura, o también percibe su cerebro de manera distinta las sensaciones que tenemos a nivel interno. Por ejemplo, si tengo hambre, yo cuando siento esa sensación en el estómago sé que tengo hambre. A ellos les cuesta a veces saber si tienen hambre, saber si están saciados, saber si tienen mucho calor o poco calor, o también se puede ver alterado la sensación de dolor. Por último, y aunque no representa un criterio diagnóstico para el síndrome de Asperger, consideramos importante resaltar que hay algunas características que nosotros podemos observar o notar que hacen su comportamiento un poco diferente al de las personas que no lo tienen, tales como una forma diferente de caminar, una forma diferente de gesticular, sea porque es demasiado expansiva o porque resulta inadecuada, una forma diferente de hablar, o a lo mejor un tono distinto, un ritmo diferente que nos resulta peculiar, o una forma de mirar diferente, particular, normalmente huidiza o a lo mejor en algunas ocasiones muy intensa. Viendo todas estas características, podríamos pensar que las personas con Asperger son muy parecidas entre sí. Haciendo un pequeño ejercicio, pensad en personajes públicos con síndrome de Asperger, como Greta Thunberg, Sheldon Cooper o Sean Murphy. ¿Realmente son tan parecidos entre sí o se ven claras diferencias? Con esta pequeña introducción queremos abriros la puerta a lo que significa el espectro en el autismo. Al principio del vídeo nos habéis oído mencionar que el síndrome de Asperger pertenece al espectro del autismo, pero no hemos aclarado qué queremos decir. Pues bien, el espectro, como su propia palabra indica, es un conjunto variado de diversos elementos. En el Asperger, estos elementos son las características que os acabamos de explicar, y estas se combinan de diversas formas y con diferentes intensidades. Veamos un ejemplo. En esta imagen vemos una de las áreas importantes del síndrome de Asperger, las alteraciones sensoriales. Esto se desglosa en diferentes características, como lo son la hipersensibilidad auditiva, la visual, la táctil. Como veis en el ejemplo, esto podría ser la presentación de una persona determinada con síndrome de Asperger, en la que, como vemos, hay elementos más alterados que otros, pero es perfectamente igual de válida que esta otra. Como veis, en ambos casos están presentes las alteraciones sensoriales, pero las características internas del área se combinan de formas muy diferentes. Viendo otro ejemplo con las dificultades en la comunicación, podemos encontrar una persona como en esta imagen, sin grandes dificultades en la reciprocidad emocional y la adaptación a los contextos, en comparación a esta otra, cuyas dificultades en esas áreas son mucho mayores, sin embargo en la teoría de la mente permanecen muy similares.
Esto mismo que os explicamos se extrapolaría a todas las demás características del síndrome, de forma que, dentro de cada área, las características congenian de formas totalmente distintas, conformando personas singulares y únicas, aunque todas ellas bajo el mismo paraguas, el síndrome de Asperger. Esperamos que os haya gustado y que os haya servido para que conozcáis un poco mejor el síndrome de Asperger.